Entonces, para generar la copia vamos a entrar al módulo de contabilidad. Se supone que en la compañía tenemos la opción del plan de cuentas en NIF totalmente vacía, es decir, no la hemos utilizado nunca. Vamos a utilizar entonces acá una compañía totalmente vacía, porque si no obviamente no va a estar disponible esa opción. Es decir, si ustedes ya hicieron alguna tarea de creación de cuentas, pues no van a poder utilizar este método. Pero si yo entro, como en este caso, a una compañía que no tiene todavía creada ninguna cuenta en el plan NIF, voy a poder entonces entrar por el menú de la parte superior de mantenimiento a la opción que dice copiar cuentas a NIF. Entonces, seleccionando esta opción, él me pregunta que si deseo copiar el plan de cuentas Colgap al plan NIF. Le voy a decir que sí. Y aquí ya él hizo la copia. Es decir, yo entro aquí luego a la opción del plan NIF y ya tengo una copia idéntica de mi plan de cuentas. Obviamente ya puedo empezar aquí a hacer los cambios, las adaptaciones. Entonces aquí le voy a decir que esto es efectivo y equivalentes al efectivo. Voy a crear seguramente entonces una cuenta, por ejemplo, como en cartera, por ejemplo. Voy a decirle que en la 130595 voy a manejar el deterioro de cartera. Entonces fíjense que pues la tarea dentro de SIS Plus es muy elemental. Esta la voy a manejar con el talle por tercero. Pero la tarea a hacer pues obviamente requiere un manejo ya de las normas, haber definido claramente cómo vamos a manejar aquí las cosas, etcétera. Entonces esa digamos es la primera forma de hacerlo. Entonces vuelvo y repito, lo que hicimos fue sacarle una copia al plan actual utilizando aquí la opción de mantenimiento y copiar cuentas a NIF. Si ya hemos hecho la tarea una vez o si ya he creado así sea una sola cuentica, pues me va a decir que no puedo utilizar esa opción. Entonces cuando yo hago ese proceso de copia, aparte de haberme creado aquí las cuentas en el plan NIF, que en SIS Plus hemos tratado de que todo lo que tiene que ver con las normas internacionales tenga algún color verde que lo identifique, como este en el fondo o los fondos de los paneles, mientras que el plan actual sigue con los colores que se venían definidos. Adicional a haberme sacado la copia, el programa me hizo también otra tarea, y es que para cada cuenta afectable del plan Colgap le agregó la cuenta equivalente en NIF. Si yo voy a hacer la tarea manualmente de crear el plan de cuentas, pues tengo que adicionalmente también hacer esta tarea de a cada cuenta afectable del plan Colgap colocarle cuál va a ser la cuenta equivalente del plan NIF. Entonces digamos que ahí tenemos dos grandes tareas que yo puedo hacer aquí en menos de 2 segundos si saco la copia, pero la adaptación del plan de cuentas a NIF, pues ese sí ya es tarea que le queda a la persona de contabilidad al interior de cada empresa. Entonces esa digamos la tarea copiándolo. Entonces lo copiamos por mantenimiento y copiar cuentas a NIF, editamos las cuentas para cambiar nombres, borramos las cuentas que no necesitemos y agregamos las cuentas que necesitamos para adaptar ese plan a las normas. Si voy a crear voy a escoger la segunda opción, que es crear un plan de cuentas totalmente nuevo, pues ahí voy a tener la posibilidad de hacer esa tarea por fuera de SIS Plus. Entonces yo puedo tener un archivo en una hoja de cálculo. Lo importante es que ese archivo tenga unos datos mínimos, como son el código que vamos a manejar. Entonces, a pesar de que la norma no me obliga a utilizar unos códigos, yo sí tengo que tener un código para cada cuenta contable. Ese código pues debe cumplir con la estructura que está parametrizada para la compañía. Recordemos que cuando yo entro a la compañía mantenimiento puedo mirar cómo está definida la estructura y quiere decir cuántos dígitos tiene cada nivel de cuentas. Entonces ese plan nuevo debe cumplir con exactamente la misma estructura que teníamos definida para el plan Colgap. El nombre de la cuenta, que tiene máximo 60 caracteres, una columna de sí o no que me diga si esa cuenta tiene manejo por terceros o no, si esa cuenta tiene manejo por centros, si esa cuenta es normal o es una cuenta de activos fijos, entonces también con una N o una A. Si esa cuenta se utiliza para la generación de certificados de retención en la fuente, es decir, se acumula el valor de la retención con una S o una N. Y precisamente prever el que tengamos un código equivalente para poder alimentar de una vez que esa cuenta nueva que estoy creando por la importación se asocie a la cuenta que veníamos manejando en el plan Colgap.
En Sys Plus, ¿cómo hacemos eso? Entonces vamos a entrar precisamente por el menú de mantenimiento de contabilidad y vamos a entrar a la opción de importar datos. Entonces, dentro de la importación de datos voy a seleccionar la primera opción que dice catálogo de cuentas. Le damos siguiente. Y en esta segunda pantalla importante escoger aquí que voy a subir las cuentas al plan NIF. Hay que tener mucho cuidado porque si no selecciono esa casilla, puedo terminar agregando cuentas al plan Colgap y dañándolo completamente, aunque no se me van a dañar los saldos, pero sí seguramente me van a agregar cuentas que no necesito. Y aquí simplemente escojo la ubicación del archivo. El archivo que teníamos en Excel lo tenemos que grabar previamente con un formato CSV, o sea, separado por comas. Allá en Excel lo guardamos como CSV y aquí simplemente entonces yo ya escogería ese archivo dentro de los que tenga disponibles. Entonces, ese archivo, como está separado por comas, debo verificar cómo lo grabó Excel dependiendo de cómo estaba configurado el equipo. Entonces, si lo separó por comas, por punto y coma, por tabulador, entonces aquí puedo escoger esas opciones y darle continuar. Y aquí entonces verificaría el orden en que quedaron esas columnas. Entonces el orden en que Sys Plus lo espera es primero el código, luego el nombre, luego si la cuenta requiere terceros, si requiere centros, si es de una cuenta de retención. Estos datos de ajustes por inflación y corrección monetaria y naturaleza del ajuste ya no se usan, que era para antiguamente manejar ahí los ajustes por inflación, la naturaleza de la cuenta, si es normal o activos, y la cuenta equivalente en NIF. Entonces, si mi archivo tiene solamente 7 columnas, aquí yo puedo ajustar el valor de la columna y de esa forma dejar entonces solamente los que me interesan. Entonces las demás, las que no voy a manejar, les puedo colocar un número mayor. Entonces voy a tener un archivo con 7 columnas, que es todo lo que necesito para hacer la importación. Y luego simplemente le voy a dar aquí ya importar. Entonces, desde que el plan de cuentas esté completo, pues yo voy a también en un solo paso subir esas cuentas con sus códigos y sus definiciones al plan NIF y voy a subir de una vez la equivalencia con las cuentas Colgap. Es importantísimo que las cuentas estén en el archivo de Excel en orden. Es decir, que yo no me voy a encontrar primero la cuenta 15 y luego la cuenta 1. Sino que todo esté en orden para que a la hora de hacer la importación, cada cuenta nueva que se va creando ya encuentra la cuenta padre necesaria. Entonces, siguiendo esas recomendaciones, pues puedo escoger cualquiera de los dos métodos. ¿Cuál de los dos les puedo recomendar yo? Yo hasta hace 6 meses recomendaba utilizar la primera opción, que era sacarle una copia al plan de cuentas y luego hacer las adaptaciones. Con el tiempo me he dado cuenta que adaptar el plan de cuentas a las NIF requiere mucho conocimiento de haber estudiado el tema, de saber cuándo abrir una cuenta, cuándo crear un auxiliar, en dónde lo necesito, cuándo una cuenta de ahorros es disponible y cuándo no. Entonces, si ustedes tienen alguna herramienta y cuentan con un catálogo de cuentas, cuentan con el apoyo de un asesor externo que les pueda aportar ese plan de cuentas o lo consiguen de alguna forma, pues esa puede ser buena opción. El que miramos acá para ilustrar un poquito el ejemplo de lo que implica manejar un plan de cuentas específicamente diseñado para las NIF, es un plan de cuentas que publicó la Superintendencia de Salud para sus afiliados y se tomaron la molestia de mirar todas las implicaciones de las normas y crear los auxiliares y las cuentas. Está creado con mayúsculas hasta nivel 3, con minúsculas, es decir, una tarea muy bien hecha, muy loable para quien lo hizo al interior de la Superintendencia de Salud. Desgraciadamente otras superintendencias no lo han hecho, pero digamos, puede servir como base, o si ustedes consiguen un plan de cuentas, pues lo recomendable desde mi punto de vista sería hacer esa importación siempre que se conserve la estructura que veníamos manejando, como lo dijimos antes.